Buenos días, bienvenidos a esta última reunión de Milenio en Memoria, quinta versión, con el homenaje a Flora Solano Chávez, una compañera historiadora de la ciencia, preocupada por los mismos problemas que hemos trabajado en este congreso, varios de los que estamos aquí en este homenaje, y que conocimos a Flora, algunos desde muchos años, ya se van a referir a eso, y otros más recientemente, en sus últimos años de vida, pero todos conservamos un recuerdo muy positivo y muy importante de ella, y por eso hemos querido incorporar en este congreso online, Milenio en Memoria, una referencia especial a ella a través de este homenaje. Eh, Van a hablar en primer lugar, como es obvio, sus colegas de Costa Rica. Luego hablaremos de México y de Argentina. Y queda abierto tanto por chat como personalmente a de viva voz, todos los que quieran incorporar algo a este homenaje. Entonces, sin más preámbulos, Jorge Amador, que ha sido director del CIGEF y que ha trabajado muchos años con Flora, ya lo va a decir, te damos la palabra. Bienvenido y muchas gracias por tu participación. Jorge, estás sin audio. Comenzamos. Les decía, bueno, les daba la bienvenida también. Muchas gracias por esta invitación a recordar a Flora, sus aportes y sobre todo cómo era ella como persona. Decía que realmente era una persona muy soñadora. Siempre le gustaba hacer más, plantearse nuevos problemas en la historia de la ciencia. Alegre, a más decir, siempre bailaba en las reuniones que teníamos en el CIGEFI. Decidida, presta a colaborar en todas las actividades. Y bueno, tenía una gran inclinación por la vida académica y por la investigación en historia de la ciencia. Parte de su vida la pasó en un puesto administrativo, lo cual tenía sus ventajas porque pudo hacer colaboración con algunos de los profesores en ese momento de la Escuela de Física. Y debo mencionar a Jorge Páez, y que empezamos con unos trabajitos muy modestos sobre la historia, los albores de la física en Costa Rica. Ella impulsó con una gran actitud la recuperación de datos meteorológicos históricos y se reconstruyó una serie muy interesante desde 1865, los datos que se tomaban en el Instituto de Estadística y Censos en ese momento, y otras bases de datos que ella intentó recuperar y los recuperó. Trabajó en los procesos de institucionalización de la meteorología en Centroamérica y México, en uno de los programas que tuvimos a lo largo de esos años con Fernanda Azuela, la doctora Fernanda Azuela, de la UNAM de México. Y bueno, esto lo desarrolló como parte del equipo del Centro de Investigaciones Geofísicas y la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, sobre todo una vez que ya se pensionó.
yo diría que sobresalió por su investigación en distintos temas, las raíces históricas de la comunidad científica nacional, el aporte de los naturalistas que llegaron al país, y le interesó mucho también la interacción de estos naturalistas con científicos locales. Entonces explotó mucho esa beta de interacción. Como indiqué en algún momento, se lamentaba de haber nacido un 1 de enero, ¿verdad? Porque decía, bueno, era época en ese momento de vacaciones en Costa Rica en las universidades, y decía que lamentarse era porque no podía celebrar su cumpleaños con la gente que quería. Me parece que Ronald Díaz va a extenderse un poco más en cuanto a la semblanza, pero bueno, yo estoy seguro de que no está con nosotros, pero sí está con nosotros viéndonos desde las estrellas. Así que un modesto homenaje a una persona que nos dio mucho y que aportó muchísimo a la historia de la ciencia en la región. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención, la primera de esta serie. Y ahora entonces damos la palabra a Ronald Díaz Bolaños, un compañero, colega, con el cual Flora hizo muchos trabajos en conjunto, y seguramente es un tema, ¿no? La manera de trabajar en conjunto, en equipo, que es una característica de Flora. Entonces, Ronald, te escuchamos. Bien, gracias. Lina, sí, muchas gracias también por la invitación. Si pudieran también bien darme el pase o la opción de compartir pantalla, porque traje una presentación. Me avisan cuando está lista para ya comenzar ya, gracias. Está compartida. Sí, entonces a ver si pueden ver la presentación acá. Se ve perfectamente, sí. Sí, voy a ver si puedo ampliarla. Entonces aquí la tenemos. Más que todo es una pequeña biografía de Flora a partir de la semblanza que se presentó en su momento cuando tuvimos que trabajar unas notas gráficas, bibliográficas, cuando ya ella nos dejó. Entonces vemos un poco, como decía don Jorge, ella había nacido el 1 de enero de 1950 en San José, la capital de Costa Rica. Ella falleció un 24 de abril de 2012 en la misma ciudad. De hecho, aquí tenemos una fotografía que fue de la que yo pude rescatar en ese momento. Y tenemos que hay un recuento de todas sus ocupaciones. Primero que todo destacamos su profesión como historiadora, que la ejerció principalmente en la Universidad de Costa Rica. También tenemos a lo que es el profesorado en estudios sociales, que es una materia que en las instituciones de educación secundaria en Costa Rica se imparte, que comprende historia, geografía. Ella también fue, y en sus comienzos, ya en su vida laboral, secretaria bilingüe, y otro aspecto en el cual también fue conocida es que ella fue una nadadora, entonces incursionó también en este ámbito. En cuanto a formación, tenemos que sus estudios primarios los realizó en la Escuela América, ubicada en San José. Luego continuó su formación secundaria en el Colegio Superior de Señoritas, donde obtuvo el bachillerato en ciencias en el año 1968. Como una curiosidad, tenemos que en esta época
mejor dicho, en esta institución que aquí aparece en la fotografía, que fue uno de los colegios que surge a raíz de la reforma educativa de la década de 1880, que le dio un importante impulso a lo que fue el desarrollo científico. De hecho, algunos de los actores, de los científicos, profesores que nosotros estudiamos, trabajaron aquí en esta institución en sus primeras décadas, como es el caso de esos profesores suizos como Henri Pittier, Paul Viollet. De hecho, hicimos un trabajo sobre Viollet en el centenario de su muerte. También Gustave Michaud, y entre otros. También ahí tuvieron una labor profesores como José Fidel Tristán, costarricense, su esposa Esther Castro Meléndez, que también ejerció acá la docencia en cursos de ciencia. Entonces es interesante ver que ella se formó en esta misma institución por donde pasaron estos científicos, estos profesores que dieron su aporte al conocimiento científico en Costa Rica. Luego que ella se va a incorporar a una institución, American Business Academy, que ahí ella se formó como secretaria bilingüe, finales de los años 60, y también realizó cursos a través de la empresa Servicio de Cómputos y Análisis Financieros, Sociedad Anónima, sobre todo cuando la computación comienza a dar sus primeros pasos en el país. Y a nivel universitario, ella estudió en la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Primero, en 1990, obtuvo su título de bachiller y al finalizar esa misma década, la licenciatura en Historia. A nivel laboral tenemos que ella se incorpora en 1970 como secretaria a la Universidad de Costa Rica. Pasó primero por la Escuela de Química, continuó por el departamento, hoy día Escuela de Estudios Generales, y en la antigua Facultad de Ciencias y Letras. 4 años después que ella ingresa como secretaria, comienza a laborar en la Escuela de Física y Matemáticas, llegó a ser jefa administrativa. En 1988 se nombra encargada administrativa del programa de formación meteorológica que tenía su sede en la Escuela de Física. Entonces, en los años 90 también se le nombra profesora interina de la misma escuela. Ella también participó o trabajó como docente en el área de estudios sociales en instituciones educativas privadas para complementar sus labores con la Universidad de Costa Rica. Su último colegio fue el Centro Educativo Las Américas. Desde el plano de investigación tenemos, como bien lo señaló don Jorge Amador, ese interés que empezó a tener por la historia de la ciencia, posiblemente, digamos, al pasar por aquellas unidades académicas dedicadas a lo que es la investigación, la producción científica. De alguna manera se interesó. Ella, junto con don Jorge Amador, con don Jorge Páez, comenzaron a investigar los albores de la física en Costa Rica, produjeron 3 artículos para una memoria que se publicó en 1990 y comenzó a vincularse también en el Centro de Investigaciones Geofísicas, 1998, ya se le nombra como investigadora y participa en varios proyectos, en este caso el de Meteorología e Impacto Social Ambiental en Centroamérica y México, el proyecto MISCAM, o también el proyecto Historia de la Meteorología en Centroamérica y México, que fue auspiciado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que fueron proyectos paralelos y que esto permitió también a investigadores como don Jorge Amador, don Francisco Enríquez, la misma Flora, vincularse con investigadores en México y en América Central que tenían los mismos intereses. También Flora se dedicó a organizar los minicongresos que el CIGEFI organiza 2 veces al año. Entonces ella también atendió mucho la parte logística digamos, de estos espacios académicos
que después se fueron abriendo no solamente al personal, no solo el personal del centro, sino también de otras unidades en este desarrollo de estos proyectos que ella produce su tesis de licenciatura, el proceso de institucionalización de la meteorología en Costa Rica en el siglo XIX. Fue una labor muy ardua porque ella tuvo que investigar con numerosos documentos en el que están disponibles en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional. En la medida de sus posibilidades incorporó también documentos que se encontraban fuera del país, por ejemplo, en lo que es en el Archivo General de la Nación, en México, digamos que realizó algunas consultas, algunos materiales que se pudieron también incorporar para ver cómo es que esa meteorología que se fue desarrollando como ciencia en el siglo XIX tenía también vínculos con lo que son otros desarrollos, tanto dentro como fuera de la región latinoamericana. Y para el año 2004, que se inaugura el programa Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente, el PESCMA, participa también hasta en sus últimos años, sobre todo que ella participa en la organización de los 3 primeros encuentros de este programa, que también fueron abiertos a distintos investigadores, investigadoras procedentes de otros países también dieran a conocer sus trabajos. De hecho, aquí podemos ver en las imágenes una fotografía del CIGEFI y 2 de los libros que junto con don Jorge Amador producimos a partir de esas investigaciones, porque también Flora fue mi directora de tesis. Yo continué hasta el periodo que ella llegó. A partir de 1887 le doy continuar a la investigación hasta el año 1949, todo el desarrollo científico institucional ligado a lo que era la meteorología, donde se fueron incorporando gran cantidad de actores, tanto nacionales como extranjeros, que dieron su aporte a lo que es el desarrollo del conocimiento y de las instituciones en este ámbito. Luego tenemos también que ella va, gracias a estos trabajos, una proyección internacional, porque participa del 4º Simposio Panamericano de Historia, auspiciado por el IPGH, que se organizó acá en San José en el año 1999, justo cuando ella estaba presentando su tesis de licenciatura. Ahí va a estar, digamos, a participar luego en los congresos centroamericanos de historia que se celebran cada 2 años en alguna ciudad centroamericana. Ella participó en la 8ª edición en Antigua Guatemala y en la 9ª, que tuvo lugar también acá en San José. Y en esos mismos años se vincula al proyecto Geografía, Historia Natural, hacia una historia comparada, estudio a través de Argentina, México y Paraguay, Geonatural, y aunque también Costa Rica y otros países se fueron incorporando en el camino, y sobre todo me tocó trabajar en algunas de las investigaciones. Muchas veces ella tomaba la iniciativa, nos decía qué teníamos que hacer, qué aspecto tocar para lo que era preparar los artículos. También hay que ver esa trayectoria en el ámbito del deporte, que digamos que sobre todo digamos en este espacio académico no es tan conocido, pero sí también en otros espacios. Por ejemplo, ella participó en los programas deportivos y recreativos de la Universidad de Costa Rica. Luego se traslada al Centro Acuático de Alto Rendimiento en Curridabat, que es una localidad próxima a San José. Posteriormente se va a incorporar al Club Milenio de Escazú, entonces que es una entidad deportiva que tiene, digamos, bastante prestigiosa acá en Costa Rica. Y ella participó en el área de la natación máster, tanto en eventos nacionales como internacionales, piscina corta, piscina larga, aguas abiertas. Su último evento internacional fue el Campeonato Mundial Máster de la Federación Internacional de Natación en Gotemburgo, Suecia.
Y tenemos que, voy para ya cerrar mi participación, este pensamiento que Flora incluyó en la dedicatoria de su tesis de licenciatura, que se la dedica a la montaña, al mar. Para ella fueron fuente de inspiración. Ella también viajó mucho, tanto dentro como fuera del país. Le gustaba mucho el mar, por eso es que participaba de estos eventos que mencioné con anterioridad. Y también en la dedicatoria comienza también a hablar del águila, de sus características, de su vuelo enigmático, misterioso. Por alguna razón, y esta ave le llamó mucho la atención. Incluso yo puedo concluir que Flora fue en cierta medida como el águila, sobre todo porque ella, digamos, ella también se elevó en lo que es, en los distintos planos en que trabajó, en los que se involucró, y que también tenemos, quienes trabajamos con ella, tenemos un grato recuerdo. Yo sé que muchas veces también, porque ella estaba, digamos, en sus actividades laborales, y porque ella sabía cómo organizarse, porque a veces llegaba al CIGEFI, a veces procedente de un entrenamiento, primero en Curridabat, después cuando comenzó también en Escazú, a veces tenía, digamos, que alternar su labor de investigadora, por ejemplo, cuando tenía que trabajar en un colegio de secundaria. Entonces, de alguna forma ya iba saliendo, ella iba también, sobre todo cuando le tocó supervisarme como directora de tesis, que las constantes reuniones, las constantes también, también orientaciones, y sobre todo del trabajo que hicimos, que también creo que se va a comentar en el transcurso también de este homenaje que le estamos realizando. Muchas gracias. Gracias, gracias Ronald por tu participación. Y ahora vamos a dar la palabra, porque no ha llegado Giovanni, a Catalina García Espinosa, de los Monteros, de México, que quiere referirse también a la personalidad de Flora y a su tarea en Geonaturalia, que ha sido un proyecto realmente muy importante para los historiadores de la ciencia latinoamericanos. Llegó a tener representación de muchos países en su última versión, incluyendo países como Haití, que estaban bastante fuera del régimen tradicional del IPGH, en estas cosas, de modo que creo que es muy importante hablar, como dijiste, Ronald, de la participación de ella en Geonaturalia. Así que, Catalina, bienvenida, te escuchamos. Sí. Bueno, primero quiero decir que esta pequeña nota que voy a leer, sobre todo tiene la idea de destacar la participación que tuvo Flora en el proyecto Geonaturalia, y que es completamente congruente con la manera en que ella veía la ciencia y su trabajo, no solo como científica, sino su aporte como ciudadana. Entonces voy a leer este pequeño texto y, en fin, dice: homenaje a Flora Solano. Para homenajear a nuestra compañera, comenzaré evocando la idea que Arturo Argueta y Guillermo Painberg, son dos biólogos mexicanos, ellos escribieron un libro que se llama La ruptura de las fronteras imaginarias. Cito de ese libro, comillas: es imperativo reorganizar nuestros clásicos esquemas mentales y nuestras instituciones académicas y sociales para propiciar y reconocer igualmente que las antiguas dicotomías y rivalidades entre saber y ciencia, entre ciencias experimentales, naturales, sociales, humanas, deben cambiar si queremos adecuar más nuestro pensamiento a esta compleja realidad. Fin de la cita. La idea de redes implícita en este párrafo nos recuerda y conduce a la necesidad de construir miradas transdisciplinarias, y esa nos permite comenzar a entender los aportes de Flora Solano, como lo formula Celina Lertora en su artículo de homenaje que publicamos en uno de los libros de Geonaturalia. Algo que caracterizó a su vida profesional es su mirada transdisciplinaria y holística,
la idea de, como dice Celina, comillas, revalorar las redes y comunidades científicas, considerando la diversidad de actores que participaron sin dejar de lado las emociones, costumbres y estilos. En efecto, Flora fue así. Su compromiso social y ciudadano estaba profundamente involucrado con su compromiso como científica, como mujer de ciencia que veía la historia de esta como algo que no podía desprenderse del compromiso social. Celina formula así este compromiso, comillas, tomar la historia de la ciencia como método para explorar la realidad, como reivindicador, como ente panorámico que brinda un sentido global a la empresa científica y como puente entre la ciencia y la historia, dinamizando sus estructuras. Fin de la cita. En este sentido, nos interesa reivindicar sus aportes al proyecto Geonaturalia, que durante varios años nos reunió en el compromiso de ver los procesos geográficos como un elemento de una visión global de lo que ocurre en nuestro planeta y en particular en nuestro medio latinoamericano. Su compromiso social estaba identificado con esta visión global del conocimiento que permite analizar los procesos desde la ciencia, pero sin apartarla del medio, de la época, de la sociedad, de tal manera que, por ejemplo, como se dice en algunos de los libros de Geonaturalia, su análisis de la plaga de langostas, que es una de las cosas que emprendió, no es una historia entomológica, sino es una historia ambiental regional, de ahí su gran valor, así como también sus aportes respecto a los efectos sociales de las precipitaciones pluviales en Costa Rica, por ejemplo. Agregaría que ella y Ronald, en su artículo, aparecido en este libro de Geonaturalia, los eventos meteorológicos extremos y su impacto en la infraestructura y la población costarricense 1800-1906, aportan elementos para una historia política de la ciencia cuando ambos se refieren a los procesos de separación Iglesia-Estado, la reforma educativa y la creación de instituciones y sociedades científicas, todo ello en el tramo final del siglo XIX y como el trasfondo, el escenario en el cual se desarrolla la ciencia. Respecto a este último aspecto, la creación de sociedades científicas, es interesante la coincidencia con esta misma etapa en México. Me refiero a la segunda mitad del siglo XIX. Y una de las fuentes importantes para consulta, en el mismo sentido de lo que hizo Flora, es la obra de nuestra compañera Luz Fernanda Azuela, denominada Tres sociedades científicas durante el Porfiriato. En relación a los otros elementos de la reforma liberal en Costa Rica, separación iglesia-estado, conformación de un sistema educativo y enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica, es interesante también el paralelismo con México respecto a la reforma liberal, un gran movimiento social que ocupó prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX contra la dominación económica, social y política de la jerarquía de la Iglesia Católica, que concluyó con la separación, la desamortización de los bienes del clero, la libertad de cultos, la estructuración de las primeras bases de un sistema educativo nacional público y laico a cargo del Estado, por lo menos para las poblaciones urbanas en una primera etapa, y como decíamos, la creación de varias sociedades científicas, entre ellas la muy importante Academia de Letrán, cuyo desarrollo describe bien uno de los grandes personajes del movimiento de reforma, Guillermo Prieto, en sus célebres Memorias de mis tiempos. Estas similitudes sugieren la posibilidad de una investigación comparativa de estos procesos en ambos países o en toda América Latina. Quizá sea una tarea que haya que emprender y sería el mejor homenaje que podríamos hacer a Flora, continuando su trabajo, reivindicando su memoria contenida en sus aportaciones científicas nunca desligadas de su compromiso social. Finalmente, hay que hacer un gran reconocimiento a su tenacidad y disciplina que dieron como resultado sus aportes, tal como lo formuló Giovanni Peraldo en relación a nuestro proyecto Geonaturalia. Cita: sus aportes a la serie de Geonaturalia son relevantes en el campo de la historia de las ciencias. Las generaciones futuras tendrán que reseñar su nombre toda vez que ingresen en ese campo, pues es un referente clave,
incluso será emulada. Su inmortalidad está en la esencia de la historia. Fin de la cita. Expresemos entonces nuestra inmensa gratitud a Flora y continuemos trabajando en honra a su memoria. Gracias. Muchas gracias Catalina, por esta evocación y por la importante referencia a la relación entre el proyecto Geonaturalia, la manera como Flora encaraba la historia de la ciencia y las preocupaciones cada vez más acuciantes de los problemas ambientales, que ahora, con algunos de los miembros de Geonaturalia, ha tomado la forma de proyecto Ecoepisteme, y hemos participado varios de los que estamos aquí, Jorge, Ronald, Catalina, en el Simposio Internacional 2021. Desde el año 2008 estamos con 2006, perdón, estamos con este nuevo proyecto. Vamos entonces ahora a hacer un corte y volvemos para la segunda parte. Nos toca a los argentinos la parte de la evocación, con el mismo link. Vamos a continuar entonces con las evocaciones. El doctor Ignacio Daniel Coria, de Argentina, vicerrector de la Universidad del Centro Latinoamericano, que participó en Geonaturalia, participó en algunas de las reuniones que organizaba también Flora, y en algunas visitas que ha hecho personalmente, invitado para dictar seminarios y cursos en Costa Rica, que no puede estar hoy con nosotros por razones laborales. Ha dejado un texto que quiero leer. Conocí a Flora en la reunión de Geonaturalia en Costa Rica en el 2008. Su conferencia, conjunta con Ronald Díaz Bolaños, versó sobre el tema del desarrollo científico en Costa Rica desde 1877 hasta 1915. Sinceramente, me pareció excelente, no solo por su contenido, sino por la factura en que Flora lo expresaba y la encendida defensa que realizó del naturalismo suizo Paul Boyer, quien realizara un valioso aporte al desarrollo científico de Costa Rica y falleciera en el 2007. Conversamos luego sobre el aporte de tantos científicos europeos que enriquecieron nuestra cultura latinoamericana y que han permanecido prácticamente olvidados, entre los que se encuentra el mencionado naturalista. Fue un placer escucharla por su gran conocimiento de la historia de la ciencia en general y la mesoamericana en particular. Comentó también su interés, estudio e investigación en las ciencias de la meteorología y sobre cómo fue el desarrollo de esta disciplina en Costa Rica. Coincidimos con Flora también al año siguiente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en ocasión de las jornadas de Geonaturalia, donde disertó sobre las revistas científicas de Costa Rica en el periodo de 1883 hasta 1910. En ese trabajo reseñaba las publicaciones científicas en la Costa Rica en esa época y cuáles habían sido sus contribuciones hasta que se dejaron de publicar, siempre por razones financieras. Quedó en mi recuerdo una cena que compartimos con Flora y Gerardo Soto, geólogo de vasta trayectoria, con quien trabara amistad a posterioridad, y en la que él comentó sus experiencias en Japón. Fue realmente una experiencia muy enriquecedora para mí, dado que Flora comentó parte de sus actividades como historiadora de la ciencia y otras cuestiones académicas y personales que me hicieron pasar una cena inolvidable. Lamento mucho su partida en el 2012, dado que si bien no tenía amistad con Flora, me encantó dialogar con ella por su conocimiento, simpatía y sencillez. Fue una lástima no haber tenido más oportunidades de compartir inquietudes y anécdotas tan interesantes. Vaya mis saludos y recuerdos para todos sus colegas y su familia. Bueno, este es el recuerdo
de Ignacio Daniel Coria, uno de los que actualmente junto con Catalina coordinamos el proyecto de Ecoepisteme, que, como dije, de alguna manera es una proyección o una continuación del proyecto Geonaturalia. Me voy a referir yo ahora a mi propio recuerdo personal. Yo escribí una nota luego de su muerte en el volumen siguiente de Geonaturalia, y allí digo que conocí a Flora en el año 2006 en Costa Rica, en una de estas reuniones de mini congresos que organizaba SIGEFI, del cual ella se había ocupado, y esto, lo que ha dicho Ronald, lo pudimos ver todos, ¿no? Su entrega a todas las cuestiones académico-administrativas, siempre tratando de solucionar cualquier problema. Mi impresión de ese momento, lo digo y lo sostengo ahora, casi 10 años después, fue, en mi primera impresión, la de una persona seria, trabajadora y leal. Leal con sus compañeros, con los proyectos, con la institución. Creo que este juicio sigue siendo totalmente válido y aún más acrecentado por el paso de los años y tomar conciencia por valores relativos, ¿no es cierto?, de la importancia de lo que ella hizo en su carrera. En Geonaturalia participó en 4 de los proyectos y de los volúmenes que configuraron el producido de ese grupo de investigadores, el último en el año 2010. Participó con 5 trabajos, 4 de los cuales fueron escritos en colaboración con Ronald Díaz. Bueno, ya él se ha referido a la importancia de su relación académica, de todo lo que Flora le aportó, y sin duda eso está a la vista por las tareas de investigación que continúa haciendo Ronald ahora en Ecoepisteme, a donde pertenece desde su comienzo, ¿no? O sea que él pertenece por derecho propio a estas 2 tradiciones. Yo también recuerdo la participación de Flora en el simposio que se hizo de Geonaturalia, que fue coordinado por Luz Fernanda Suela en el año 2010, en ocasión del tercer Congreso Milenio y Memoria que se realizó en Buenos Aires. Allí ella presentó, junto con Ronald, una primera versión de un escrito que luego fue publicado en el volumen correspondiente de Geonaturalia. Me voy a referir particularmente a este escrito, que es una historia de las primeras épocas de la ciencia en Costa Rica, es decir, con comienzo en el siglo XVIII. Me quiero referir a esto porque, así como dijo Catalina con respecto a los enfoques ambientales de la historia de disciplinas que hacía Flora, o sea, que iban más allá de una mera narración histórica de algunos documentos, aquí sucede lo mismo. Quiero decir que en la historia de la ciencia colonial en los países de Latinoamérica, si bien tiene, no podemos negarlo, algunos nombres muy importantes, también hay que decir que no ha sido cultivada de una manera sistemática, comparativa entre nuestros centros, y que en general ha sido motivada por los historiadores españoles que se ocuparon fundamentalmente de la traslación de la ciencia europea a América en el marco de sus proyectos de estudio del proceso de mundialización de la ciencia que comenzó en España 10 años antes, más o menos en 1982-83, del quinto centenario.
En el caso, digamos, de América, es un caso muy importante de mundialización de la ciencia, en el cual los historiadores españoles pusieron muchos aportes para, digamos, analizar comparativamente otros procesos, sobre todo los referidos a China, donde los ingleses tenían, o al África, donde los ingleses y los franceses tenían mayor investigación. Sin duda, todo esto ha sido muy importante, no se puede discutir. Pero también pienso que este sesgo orientado a explicar la traslatio scientiarum, ¿no?, la traslación de las ciencias o la eh, recepción de la ciencia en las comunidades criollas, ha invisibilizado en alguna medida los aspectos específicos que hacen al cultivo y a la intención científica situada, situada culturalmente, situada geográficamente, situada epocalmente. En este sentido es que yo creo que los estudios de historia de la ciencia latinoamericana todavía tienen mucho que aportar, digamos, preocupándonos por ver cómo se va constituyendo nuestra ciencia criolla. Hay que decir también que en esto los mexicanos, los historiadores mexicanos han sido pioneros, y creo que alguna influencia de esta problemática así tratada, consciente o inconscientemente, aparece en este trabajo que se ocupa fundamentalmente, como casi todos hemos comenzado en nuestros países así, por un análisis de los científicos que llegaron a nuestras tierras en función de alguna expedición científica formal o informalmente ordenada, monitoreada, financiada por por los reyes de España. Si bien esto fue así, también es verdad que la deriva de cada una de estas investigaciones y de los científicos que vinieron y que luego retornaron y hicieron sus informes, algunos publicados, otros no, otros definitivamente perdidos, creo que la importancia de lo que dejaron en América es precisamente lo que los historiadores deben estudiar. Y esto es la preocupación que Flora, junto con Ronald Díaz, exhibe en este trabajo que estoy comentando. Es decir, un enfoque de historia de la ciencia situado que nos permita comprender la peculiaridad del proceso de inicio de nuestras investigaciones científicas dentro de un marco general, diríamos colonial, dentro del cual la ciencia europea obviamente se trasladaba a América, donde en casi todos los casos se ha encontrado un terreno bastante fértil, aunque muchas veces suspendido u obstaculizado por situaciones locales, rivalidades incluso entre españoles y criollos. Esto en México es muy visible, pero también lo es en Mesoamérica y también lo es en el Virreinato del Perú y en el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, este problema que excede lo meramente científico y aparece como un problema político o de política científica, esta tensión tiene que ser estudiada. El artículo tiene unos anexos que son muy importantes porque es un estudio documental que nos exime a todos los que queremos trabajar en esta línea de tener que ir a buscar estos documentos. Ya Ronald mencionó estas dificultades, ¿no?, que Flora tuvo que sobrellevar, y él mismo y los que continúan investigando, para encontrar documentos a veces perdidos, mal catalogados, de modo que esto es un valor suplementario importantísimo, pero yo creo que lo importante de estas listas es que en su conjunto son un dossier que permite un estudio comparativo
entre ellos mismos, o sea, las diferentes líneas de la tradición de estas primeras manifestaciones científicas en Mesoamérica, y también una comparación con similares situaciones en otras regiones, es decir, en Nueva España, en Nueva Granada, en Perú y en el Río de la Plata. Esta es una tarea que no se ha hecho. Creo que a Flora le hubiera gustado muchísimo hacerlo. Pero bueno, la historia de su vida y la historia también de Geonaturalia ha terminado, dejando creo yo, un rédito importante a la cultura y a la historia de la ciencia. En este sentido, me parece que estos estudios de historia social de la ciencia no solamente deben continuar, de hecho continúan, sino que creo que tienen que continuar en un doble sentido. Profundizar, como quería Flora, la región, el conocimiento de la región, pero también integrarse, como era el proyecto Geonaturalia, en un grupo mayor para poder comparar los resultados de las investigaciones y también encarar algunas modificaciones o algunos retoques en los trayectos para favorecer una mayor visibilidad de los aspectos creativos valiosos de nuestros científicos. El doctor Coria se refirió a científicos europeos que apoyaron mucho la ciencia latinoamericana y no se los recuerda. Creo que le faltó decir, no los recordamos nosotros, que seríamos los primeros que tenemos la obligación de hacerlo. En este sentido, la tarea que ha realizado Flora para rescatar a científicos europeos que han dado los primeros pasos para apoyar la ciencia o la historia de la ciencia, como es el caso mencionado por Coria, me parece que es también un valor muy importante a rescatar. Flora se había incorporado al segundo, al último proyecto de Geonaturalia, que por indicación de las autoridades del IPGH adquirió un tinte mucho más orientado hacia las ciencias ambientales. En una reunión que yo tuve con el entonces secretario general del IPGH, él me manifestó que si bien le parecían muy buenas nuestras tareas de historia de la ciencia, quería, en la medida de lo posible, que esta historia de la ciencia se orientara más concretamente a los estudios de historia ambiental. De tal manera que, de acuerdo con todos los investigadores, hicimos un proyecto en este sentido, como se puede ver en los dos últimos volúmenes. Cuando se comentó con Flora esta directiva o esta sugerencia, además muy atendible y muy lógica, ¿no? Del secretario general del IPGH, que nos había apoyado muchísimo, así como nos apoyó las dos presidencias que pasamos durante los 6 años que estuvo el proyecto, Flora se manifestó totalmente de acuerdo, y yo creo que con mucho gusto hubiera integrado también el proyecto Ecopisteme, hubiera continuado en esta línea en que estamos ahora de no solamente trabajar el aspecto epistémico los aspectos que hacen a la cientificidad de las disciplinas que se ocupan del ambiente, sino también incorporar algunos aspectos de política científica y de historia social de la ciencia. La historia ambiental es hoy una disciplina en crecimiento y creo que va a continuar siendo una disciplina en mucho crecimiento, porque la necesitamos. Necesitamos de la historia como conciencia crítica de la ciencia ambiental actual. En este sentido, las ideas de Flora fueron anticipatorias. Si no pudo continuarlas porque el destino la ha llevado, creo que sus ideas siguen siendo válidas y
para todos es un compromiso de continuarlas porque coincidimos con ella en la importancia decisiva de estas cuestiones para la humanidad ahora y en un corto plazo, no solamente en un plazo remoto que no llegaremos a ver. Bien, esto era lo que yo quería decir. Por mi parte, muchas gracias por escucharme y si alguno quiere, de los presentes, quiere comentar algo más, el micrófono para todos está abierto. Sí, sí, Celina, respecto a lo que usted acaba de manifestar, ciertamente con Flora comenzamos a hacer en algunas de sus últimas investigaciones en el CIGEFI, por ejemplo, aquí lo puede, que está tanto don Jorge como Eric Alfaro, cuando el CIGEFI se vinculó a la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica, Corbana, la idea era hacer como toda una historia relacionada con lo que es la producción bananera del Caribe costarricense, pero ya digamos por ciertas, pero que finalmente, y aunque comenzamos también a buscar toda una serie de documentación, porque es que también esta corporación tenía también sus datos meteorológicos que ya fueron trabajados por otros investigadores y asistentes del centro. También queríamos reconstruir su historia, reconstruir también las observaciones históricas que se hicieron en el Caribe, que finalmente eso fue lo único que pudimos publicar. Entonces, que ya se veía, digamos, como esa proyección también hacia la parte ambiental, que ya se veía en algunos de estos artículos que se fueron recopilando, y también que cuando se estudió en el CIGEFI el impacto social de huracanes que en todo lo que es la región del Caribe tienen digamos, que han tenido repercusiones bastante fuertes en algunos casos. Comenzamos también, ella comenzó a hacer, junto con sus asistentes, recopilaciones de lo que se encontraba en la prensa. Ellos tuvieron acceso a lo que eran periódicos, incluso más allá de Costa Rica, recuperaron algunas informaciones y también se nota cómo hay esa preocupación también desde esa perspectiva ambiental. Lamentablemente ya fallece, quedaron los artículos, los pudimos recopilar entonces y finalmente se hizo una sola publicación en que reconocimos también tanto Eric como yo esa iniciativa de Flora. Y sí, ciertamente, digamos, ahora que Geonaturalia ha finalizado y que Ecopisteme en cierta medida continúa esas labores, hemos rescatado mucho esa dimensión ambiental y que ha estado presente también desde la experiencia de los países que han venido participando, y muchas veces nos hemos dedicado también a aspectos como muy puntuales, como a veces muy locales, que nos ha permitido también ir recopilando fuentes de investigación muy interesantes, y vemos también aspectos comunes que hay. Si bien es cierto, es una problemática que puede tener un efecto muy local, digamos, como en el caso mío, que digamos que hemos, y junto con otros compañeros, hay a poblaciones específicas, algunos digamos, territorios, como por ejemplo cantones, que es el equivalente a municipios en otros países, acá en Costa Rica. Entonces, pero que vemos que hay algunos de estos procesos también se han experimentado en otros países, y eso enriquece más el debate, el diálogo que se da a nivel de investigadores. Y respecto al trabajo que citó, ciertamente fue muy difícil buscar, porque aunque contamos con internet, no siempre era fácil localizar documentos escaneados, digitalizados del siglo XIX, del siglo XVIII, entonces que fue posible rastrear la pista a estas expediciones que muchas veces se han analizado por separado, pero que también tuvieron una dimensión continental, aunque en ese trabajo ella, digamos, tal vez lo deja como desde una perspectiva muy general, porque digamos también era por el espacio que no había mucho, pero sí se ve que existía todo como una política científica
desde la parte de la corona que española, que digamos que se fueron relacionando esas diferentes expediciones, que quizá digamos en el futuro tal vez otras personas profundicen aún más esas relaciones. Ahí Eric, ¿Alguien más desea decir algo? Hola, sí, yo, buenos días. Hola. Bueno, tal vez un aporte. Ronald ya me quemó parte del rollo que yo quería hablar, pero sí, a modo de anécdota, yo conozco a Flora cuando era estudiante en la Universidad de Costa Rica. Yo era tesista de Jorge Amador y Flora también. Entonces yo decía, en esos tiempos de juventud, yo decía, pero qué raro, ¿qué hace Flora siendo tesista de Jorge si ella era historiadora, verdad? Entonces, poco a poco, entonces fui entendiendo, después con mi desarrollo, la importancia del trabajo conjunto, no solo de las ciencias naturales, sino también el trabajo conjunto con las ciencias sociales. Y lo que menciona Ronald, empiezo a trabajar formalmente con Flora a través de un proyecto en el que participamos Jorge y yo, que era del Instituto Interamericano para el Cambio Global, más conocido como IAI. Es cuando el IAI empieza a sugerir que los proyectos deberían tener también no solo una parte de ciencias naturales, sino también una dimensión humana. Entonces, en este proyecto se incorporaron varios científicos sociales. Inicialmente empezamos el trabajo junto con el doctor Adolfo Quesada. Bueno, en ese tiempo era asistente, todavía no era ni siquiera bachiller, dentro de ese proyecto. Y publicamos un primer artículo sobre el impacto de los ciclones tropicales en América Central allá por el 2010. Y un segundo artículo en el 2011 en la revista Diálogos de la Universidad de Costa Rica. Como menciona Ronald, después fuimos trabajando más el trabajo histórico también junto con Ronald. Se elaboró un artículo que ya ella no logró ver publicado porque falleció. Todo esto me tocó cuando yo era director del Centro de Investigaciones Geofísicas allá por los años, inicios de la década de los 10, de los 2000. Y como mencionó Ronald, logramos rescatarlo, sistematizarlo, junto con la ayuda también de las estudiantes que ella venía formando, y lo logramos publicar. Y fue muy bonito porque fue una especie de un homenaje, de un trabajo duro que veníamos desarrollando, del estudio de los ciclones, de los impactos de los históricos de los ciclones tropicales, ¿verdad? Y que logramos que no quedara engavetado, sino que hacerlo público, digamos, para a través de su publicación en una revista científica. Una de las experiencias interesantes fue que pasaba en ambos sentidos, ¿verdad? Para mí publicar en revistas de ciencias sociales fue todo un reto, todo el sistema de publicación en revistas de ciencias sociales, y al principio en el trabajo con estos científicos sociales, especialmente con Ronald, Flora y Adolfo, ¿verdad? También para ellos publicar en revistas de ciencias naturales es todo un reto. Y yo creo que es un reto que fue algo importante dentro del trabajo con Flora, y que creo que ella persistiría todavía en eso, que es en la importancia de que las publicaciones científicas entiendan, ¿verdad? Este trabajo, si se quiere, de alguna manera transdisciplinario, ¿verdad? Y que entiendan que la dimensión de ciencias naturales junto con la dimensión humana, ¿verdad? Pueden perfectamente caber dentro del acervo de una revista, si se quiere, de tipo de corte de ciencias naturales o de ciencias sociales, ¿verdad? Porque realmente se complementan unas a las otras, ¿verdad?
Y no, ese era ya parte de lo que yo quería decir, ya lo expresó Ronald y al principio Jorge, ¿verdad? Entonces era, digamos, mi aporte en este sentido. Muchas gracias, Eric, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere añadir brevemente algo más, así para cerrar este homenaje, que de alguna manera se continúa en la tarea de todos. Celina, ¿sí? Me gustaría compartir aquella imagen de una reunión de Geonaturalia, después de una reunión aquí en Costa Rica, pero me gustaría que la comentaras. Veamos a ver. Dame, por favor, ahí. Sí, está compartido. Estoy compartiendo. Sí, acá estamos todos. Aquí está Flora, la segunda de la derecha. Mira esa foto, estoy en primer plano yo. Absolutamente, sí. Solo que sí, con un poquito menos de años. Sí, esto fue en diciembre del 2006, como qué bonito. Qué bonita foto. De los encuentros en el contexto de Geonaturalia. Bueno, todos más jóvenes. En la izquierda, sí. La segunda soy yo, la tercera es Luz Fernanda. Está Enríquez, Francisco Enríquez. Todos, claro, todos más Cuevas, jóvenes. De México, Giselle Bustos. Yo parezco al fondo, porque era el que pagaba. La Casita Azul se llamaba el restaurante, la Casita Azul. Muchas gracias, Antonio, Jorge, por este recuerdo. Antonio Arellano, que también trabajó mucho con nosotros, fue una persona que también nos guió en estos andares. Graciela, Ronnie Viales, que también, bueno, ha sido promotor también de esta parte de historia y la ciencia, y ha aceptado, junto con Ronald y Francisco y otros, que los que estamos en ciencia nos metamos un poco en los campos de ellos, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por este Flora recuerdo. Y Mario Ramírez. Muchas gracias por este recuerdo. Bueno, creo que con esta imagen que nos podemos quedar en el corazón, podemos cerrar este momento y quedan todos invitados a ver toda la serie del Congreso Milenio y Memoria. Este es su último acto y también los invitamos para contribuir a la parte de la publicación, porque todo esto se va a desgravar y se va a publicar. Es una tarea ardua, pero nos hemos comprometido a eso para que estas cosas que estamos diciendo no se pierdan. Esta foto, desde luego, quedará incorporada a los archivos del Congreso. Muchas gracias a todos por haber participado y por este recuerdo, y a Flora la saludamos desde lo más grande y lo más querido de nuestro corazón. Hasta pronto. Muchas gracias.